Soy Marcelo Carmona y te invito para que vea el programa Yo Te Escucho, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. La mejor oferta de la tarde: deporte, política, nacionales, internacionales y algo más. Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 11 del mes de junio del año 2026. Un jueves, señores, con muchas informaciones. El cielo está completamente nublado. El Indomé dice que podría haber chubasco durante la tarde y parte de la noche de hoy, y que durante el fin de semana ya el cielo lucirá un poquito más despejado. Señores, nosotros los dominicanos tenemos una característica, y es que, como dice el refranero popular, nosotros ponemos candado después que nos roban. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque hay una costumbre en nuestro país de hacer la cosa de manera extemporánea, fuera de los lineamientos que se entienden lógicos, correctos y preestablecidos. Y yo le digo esto porque nosotros tenemos un código laboral antiquísimo, un código penal antiquísimo, un código penal napoleónico, que en el momento en que fue establecido tenía una serie de normativas que con relación a la época eran bastante avanzadas, atractivas, y pudiéramos decir que significaron ciertos pasos de desarrollo. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, nos hemos estatizado en esos mismos delitos y no hemos buscado la forma de ir adaptándonos de acuerdo a los tiempos para ir creando legislaciones de manera paulatina que puedan alcanzar el ritmo del desarrollo que hoy en día tiene el país. Y es que se creó el día 3 de agosto del año pasado una reforma al Código Penal, la cual se aprobó en el Congreso y entró aprobado ya el Código Penal en una vacation ley. ¿Qué significa la vacation law? Bueno, que es unas vacaciones que tiene la ley para que todo aquel que tenga una observación acerca de la ley que fue aprobada, de manera oportuna haga las sugerencias del lugar para la modificación del código, de manera tal que cuando vaya a entrar en vigencia, entonces venga con todas las correcciones del lugar y que nosotros no gastemos una pieza legal que esté a la altura y la circunstancia de los nuevos tiempos. Pero cuando se hizo eso, la mayoría de los sectores, conscientes del papel que tenían que jugar, hicieron el caso omiso. Pero en la medida
que han ido pasando los días y se ve ya la inminencia de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, entonces han empezado a relucir una serie de artículos que de una forma u otra podrían hasta cierto punto ser nocivos de ser aplicados a la sociedad dominicana y por lo tanto se está hablando de la posibilidad de que se pudiera hacer una modificación en ese sentido y que la pieza a aplicar en la sociedad sea una pieza que esté bien sopesada del agrado de la ciudadanía y que pueda generar y llenar la expectativa que la población establece. Nosotros, en materia legislativa, pudiéramos decir que estamos un poco atrasados en algunos códigos. Y le digo que pudiéramos estar un poco atrasados en algunos códigos porque lo primero que debe hacer una sociedad que pretenda encaminarse a tener ciudadanos respetuosos de las leyes es aplicar las leyes que en la actualidad están vigentes. Porque hay veces que uno dice que hay que modificar la ley y uno reconoce, sí, hay que hacer una modificación. Pero para usted hablar de la modificación de una ley, lo lógico es que usted aplique primero la que usted tiene. Pero si ni siquiera se aplica la que tenemos, entonces no podemos considerarla injusta. Porque hay personas que nos hablan en el país y dicen que debiera la ley de ser de tal y de tal y de tal forma. Y hay personas que le formulan crítica al viejo Código Penal de algunas actuaciones sancionables que ni siquiera sabían que está contenida en el código que actualmente tenemos. Y empezamos a hacer lucubraciones y hablar de cosas sin saber lo que realmente tenemos en el mismo código y lo que realmente se deja de aplicar. Hay países como Francia, que ha sido el paradigma de nuestra justicia, de nuestro derecho, que hay figuras connotadas del ámbito jurídico que son de aquellos denominados jurisconsultos que de manera constante, así como se renueva el agua de los ríos, ellos van haciendo proposiciones a las leyes de cómo deben de irse manejando. Y de manera paulatina, esas leyes van recibiendo transformaciones y llega un momento en que el grado de madurez que tiene la población no le permiten la aplicación simple y llana de cualquier ley que sea aprobada. Pero nosotros aquí en nuestro país no podemos darnos el mismo lujo, porque la verdad es que las leyes son demasiado bruscas. Son bruscas porque los cambios que se dan son demasiado violentos y la sociedad entonces no puede asimilarlo. Dentro de los puntos más luminosos que tiene el nuevo código está el tema de la difamación e injuria. Ese ha sido
la espina dorsal, diría yo, de lo que es la modificación del nuevo código, que ha creado mayor suspicacia, que ha creado mayor conflicto y mayor contradicciones. Porque también hay una difamación extorsiva. La difamación extorsiva tiene que ver con que algunas personas desde los medios de comunicación amenazan a figuras públicas de hacer o denunciar actuaciones de ellos con el objetivo de ser sobornado, de extorsionarlo, de quitarle dinero. Y ya eso aquí ha costado hasta vida, según las informaciones de algunos casos que se han dado donde ha visto muerte y las personas alegan que estaban siendo extorsionadas. Además, hay otros crímenes como la estafa inmobiliaria, las estafas cibernéticas, entre otras, que no han estado de manera clara tipificada en el actual Código Penal. Pero lo que uno dice es, caramba, ¿por qué no empezamos desde el principio a hacer una serie de recomendaciones? Porque la aprobación y entrada en vigencia, o mejor dicho, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal está al doblar de la esquina. Ya es el día 3 de agosto que pudiera estar entrando en vigencia, y ustedes pueden saber que muchos de esos artículos van a ir al Tribunal Constitucional buscando que los mismos sean revertidos o modificados. Vamos a ver cuál es la reacción de la población dominicana, porque la verdad que este tema de la difamación e injuria es un tema que se entiende que pudiera hasta cierto punto limitar la democracia que hay en los concernientes a la libertad de expresión. Uno dice, no debe ser, porque los comunicadores, además, no tendrán el privilegio de otras ocasiones de proteger su fuente, sino que tienen que delatarla. Y eso es algo muy nocivo para el ejercicio de la comunicación. Pero hay algo de lo cual nosotros debemos estar de acuerdo y conteste. Es que los tiempos han cambiado y la forma de hacer comunicación no ha sido la excepción, ha ido en consonancia con esos cambios, y yo diría que le lleva un paso adelantado. Porque es que anteriormente la persona, para tener un conocimiento de los acontecimientos, se sentaba a ver un noticiario. Pero ustedes, a través de las redes sociales, tienen en vivo la ocurrencia de la mayoría de las informaciones noticiosas que se dan cada día. ¿Y qué es lo que hace básicamente un periodista en este tiempo? ¿Dónde entra su radio de acción? Bueno, en dar una información, pudiéramos decir, con ciertos niveles de detalle, como una especie de investigación, de programa investigativo, donde usted trae
una historia completa, mientras que la persona que hace uso de las redes sociales no toma en consideración el sentimiento de una familia y muchas veces sin ningún tipo de filtro toma una imagen de alguien que ha sido golpeado por un vehículo, que poco le importa la dignidad humana en esos casos, que hay riña o que hay cualquier tipo de actuación que entre en contraposición de la ley, y dan noticia de una manera muy cruda, sin tomar en consideración ni siquiera la edad de la persona que en un momento determinado son los protagonistas de esa acción noticiosa. Y la gente lo que busca es dar like. Fíjense que con relación a las medidas restrictivas relativas a la difamación que trae en sus entrañas este nuevo Código Penal, la mayoría de los interactivos de aquellas personas que sin menospreciar su trabajo hacen una comunicación, pero que no han tenido ningún tipo de formación periodística, son las personas que se sienten más afectadas durante todo este proceso. Y yo le digo esto porque cuando una persona estudia comunicación social, al momento de hablar tiene una actitud más sopesada, sabe el porqué de la cosa y tiende a ser más respetuoso. Y hay una diferencia grande entre el periodista o el comunicador que ha estudiado y el que de manera empírica inicia un ejercicio de comunicación. Yo le puedo poner un ejemplo bastante claro. Anteriormente se utilizaba mucho lo que es el karate. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un actor chino llamado Bruce Lee que puso en auge el karate y estaban de moda las películas chinas. Y habían personas que, influenciados por ese espíritu de Bruce Lee, de manera empírica, hacían cierto ejercicio y pateaban y la gente peleaba como si fuera karateca a patada limpia o golpeaba a alguien. Y habían personas que decían, ese karateca. Y habían karateca anónimos. Pero entonces vinieron y se instalaron en el país muchos centros de artes marciales, escuelas de karate. Pero había una diferencia bastante grande cuando usted veía a dos personas peleando de una manera callejera a la patada. Y es que el que iba a la escuela de karate, al momento de levantar el pie, lo hacía con una elegancia que lo distinguía del que de manera empírica pateaba. Es igual que muchas personas, cuando llegó la invasión yanqui en el 1965, durante la intervención, personas que tenían facilidades para el aprendizaje del idioma hablaban mucho inglés, pero no un inglés igual que el que iba a estudiar en un instituto, y entonces se le decía el inglés de muelle, porque el que estudiaba en las escuelas empleaba mucho la gramática. Entonces, por eso es que yo le digo, para retomar el tema inicial,
que este nuevo código donde más ahínco ha encontrado, pudiéramos decir, que la espina dorsal de las discusiones y lo que motiva a mucha gente a hablar de él es el tema de la difamación. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes creen que lo que realizan programas de opiniones que de una forma u otra se manejan con ciertos niveles de prudencia o decencia, le preocupa mucho eso? No. Lo que ejercen una comunicación responsable en los diferentes noticiarios, periódicos, hay una pequeña preocupación, pero se expresa mayor, no igual que en aquella persona que han hecho de los medios de comunicación un esquema de extorsión, que de una manera indelicada lanzan acusaciones sin tener ningún tipo de evidencia, simplemente para buscar like o utilizando palabras obscenas o palabras altisonantes, que lo haga presumir que aún actuando en lo incorrecto, por lo alto de su voz, la gente entienda que tiene razón. Y en base a eso se destruye mucha moral y personas que tienen una trayectoria familiar bastante seria y hogares rotos por difamaciones que la hacen alguna persona sin sustento. De manera pues que hay que buscar la manera y no dejarse chantajear para que el nuevo Código Penal no tenga ningún tipo más de retraso y pueda circular libremente para entonces nosotros poder contrarrestar muchos delitos de extorsión en la comunicación, de extorsión o estafa en las ventas inmobiliarias, entre otras cosas, y esas actuaciones cibernéticas de estafa a la persona. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Adelante, señor director. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep,
Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el colegio médico está bajo la lupa por un fraude que se ha detectado en una institución de los galenos que procura la protección de los médicos. Se habla de millones de pesos que han sido extraídos de manera fraudulenta de dicha institución, y eso envuelve varias gestiones en la presidencia del colegio médico, y le están pidiendo al Ministerio Público que tenga una actuación más determinante en ese tema. Y la verdad es que en la República Dominicana, cuando se habla de corrupción, no creo que haya ninguna esfera social que quede sin permear. En la mayoría de los gremios de la República Dominicana hay fraudes. Y ustedes saben que los galenos cuentan con una serie de recursos que tienen que ver con lo que es el plan de retiros de ellos, que reciben fondos de diferentes fuentes. Y es lamentable, señores, que nosotros nos veamos envueltos en este tipo de conflicto. Pero la corrupción, el desfalco y la falta de transparencia se respira en muchas de las instituciones del país, y uno tiene que lamentar algo, y es que dentro del cooperativismo en los últimos años ha habido cierto revuelo, porque hay varias cooperativas que también están envueltas en desfalco. Y eso sí es algo lamentable, porque el sector del cooperativismo siempre se ha mantenido también como un sector honesto, como un sector que tiende la mano solidaria a los demás. El cooperativismo es solidaridad. Y nosotros duramos un tiempo en donde creímos que uno de los mayores éxitos que se podía tener a nivel económico era el fomento de las cooperativas. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque el sector cooperativista nunca había tenido un impulso tan grande como el que ha tenido después que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno. Porque
el sector cooperativista promueve grandes fondos a nivel nacional y es uno de los pilares principales de la economía de la República Dominicana en esa materia. Lógicamente, ellos contribuyen bastante al fortalecimiento macroeconómico del país, porque como el sector cooperativista no puede manejar sus propios fondos al igual que cualquier entidad bancaria, se ve en la obligación de que las recaudaciones obtenidas tienen que ser depositadas en una institución bancaria. Y es mediante ese juego circulativo de entrante y dinero saliente del sector cooperativismo con ciertas ayudas y menos dureza que lo que es el sector bancario. Entonces la gente ha sabido entender la importancia de usted pertenecer a una cooperativa, que usted dice, bueno, ya yo tengo cierto tiempo aquí y tengo derecho a tomar un préstamo con un interés blando, muchas veces hasta 5 y 6 veces más del valor de todo lo que yo tengo ahorrado ahí para irlo pagando en una cuota flexible, y esa misma cuota que yo voy pagando a su vez me va generando mayores ganancias, y es por eso que yo prefiero, si voy a hacer un edificio, tomar el dinero prestado en una cooperativa y pagarlo, porque al final de cuentas, de ese dinero que yo mismo estoy pagando, tengo la devolución de cierta suma como socio. Pero ahora mismo hay un problema bastante serio en diferentes cooperativas que merece ser analizado, que merece hasta cierto punto ser desnudado. Ustedes vieron el caso ocurrido en Co Herrera, que eso tiene a Jorge Eligio Méndez en la prisión. Yo dije, wow, me llamó poderosamente la atención, porque se trata de una de las figuras de uno de los mejores cerebros, de los que están más amueblados en lo que se refiere al tema del cooperativismo. Y usted escuchar a ese señor en una charla acerca del cooperativismo, yo no le voy a decir que era o es, vamos a decir era, porque él está detenido por presunto fraude a Co Herrera. Era no un deleite, sino como un postre. Y luego yo digo, bueno, pero no es la persona que yo escuchaba dando charla la que está presa, detenida, acusado de presunto fraude en una cooperativa con tan buenos consejos que daba en lo que es aquellas charlas y cursos en lo cual él era uno de los máximos exponentes. Yo lamento esa situación porque uno condena lo que es el delito, las malas actuaciones, pero no odia al ser humano. Por lo menos eso fue parte de lo que a nosotros nos enseñaron como abogados, que el abogado debe odiar el delito y tener amor por el delincuente, por la persona.
que el delito lo que se debe odiar. Entonces, así como sucedió con esa cooperativa, hay escándalo en ayuntamientos, en otros sectores sociales, donde también se mueven mucho dinero. Pero nosotros, el tema de lo que son los fraudes en la cooperativa, la forma de cómo prevenirlo y los derechos que tienen los socios de la cooperativa para tener el ojo abierto y evitar que esas cooperativas sean desfalcadas, es un tema que nosotros ya vamos a venir a analizar aquí en la próxima semana de una manera más detallada. Y para eso vamos a traer personas expertas. Y al igual que ese fraude que se está dando en donde hay muchas figuras, presidentes incluso del colegio médico involucrados, ese otro tema que también nosotros vamos a tocar de una manera profunda aquí con personajes que de una forma u otra tengan un papel protagónico dentro de esas instituciones. Porque ustedes saben cómo básicamente sale a colación este caso por un cheque que se dio de unos miles alto. Y aunque los bancos, por lo regular, cuando esos cheques son emitidos por esas instituciones que llevan sellos y toda la cuestión, por lo regular, no están embromando mucho con el tema de lo que es la confirmación de lo mismo, pero desde hace cierto tiempo que con mucha regularidad se venían entregando cheques de cantidades, pero esta se llamó para confirmar y ese expresidente de dicha institución dice, pero ¿cómo es esto? Y se pone a investigar y le va dando para atrás. Y resulta, señores, que ese, como otros más, como otros tantos, han sido fruto de fraude. Pero las autoridades no han querido hablar con cierta claridad, han mantenido eso, como dice el refranero, que los trates sucios se lavan dentro de la casa, pero en un momento dado ya el Ministerio Público tiene que tener una determinación de proceder a hacer las investigaciones del lugar. Y la verdad es que son muchos los santos que se van a derrumbar cuando esa investigación pueda profundizarse, porque ustedes saben que el colegio médico ha sido uno de los gremios más combativos que ha tenido el país. Ha sido un gremio que ha protegido muy bien a su clase, que ha luchado mucho y sin que se quiera actuar con ellos con una actitud de retaliación. Yo pienso que con una investigación profunda de lo que allí pudo haber sucedido, eso permitiría que el colegio médico no tenga tanta fuerza ni calidad moral para organizar una serie de huelgas como casi siempre han hecho frente a la sociedad con un futuro oscuro. Eso es algo que es lastimoso. Porque si algo uno quisiera es que las instituciones de nuestro país puedan crecer de una manera robusta, que sus integrantes sean personas que tengan una honradez probada y que puedan hasta cierto punto frente
poner su rostro al sol y decir todo lo que tengan que hacer sin ningún tipo de señalamiento, porque finalmente, cuando tenemos instituciones robustas que luchan por los intereses de sus gremios, entonces la democracia y el desarrollo florece. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el ambiente político en nuestro país, en la medida que van pasando los días, se va poniendo más intenso, aún cuando no hay una declaratoria de campaña abierta. La mayoría de los partidos políticos se han tirado al ruedo a trabajar en busca de adeptos. ¿Cuál es el factor motivador para que los partidos políticos de manera extemporánea anden abiertamente haciendo campaña? Y no solo la oposición, porque dentro del oficialismo también se está haciendo campaña, porque muchas veces el oficialismo solo quiere acusar a la oposición y no es así. Y yo le digo esto por la siguiente razón. En la mayoría de los países del mundo, el oficialismo ha perdido fuerza. ¿Por qué ha perdido fuerza?
Bueno, porque hay una crisis generada por una guerra en el Medio Oriente. Y hay carestía y alza de precio en los productos de la canasta familiar del mundo entero. Y los ciudadanos de todos los países del mundo están sintiendo en el bolsillo la gravedad de esa crisis. Y cuando hay crisis en los partidos o en los países, ¿quiénes se benefician de esas alzas, de esos precios? Los partidos de oposición. Son ellos los que aprovechan, porque el Estado dominicano se ve prácticamente maniatado de poder satisfacer las necesidades del pueblo. Y fíjense que hoy el presidente de la República tiene anuncios importantes que ya en las próximas horas, de manera oficial, perdón, señores, esto es en vivo, y eso es algo que no se oculta, donde ya el oficialismo tiene una serie de medidas para enfrentar la crisis que van a ser dadas a conocer por los diferentes ministerios. Dentro de este conjunto de medidas habrá impuestos para algunas cosas, otros que van a ser desmontados y otros que han ido generando ciertas expectativas, porque dentro de los impuestos a desmontar está formando parte de lo que es el anticipo que pagan las MISPYME. Y esa es una medida muy salomónica. Entonces, nada de eso está concretizado. Simplemente el Estado está tratando de armonizar y buscar la forma de una manera complaciente de que la población entienda algo. Y es que el gobierno no puede cargar solo con todos esos impuestos. Ahora, ¿dónde que la puerca tuerce el rabo? Porque la población dominicana es la población más consciente del mundo. Todo el dominicano sabe y dice, reconoce que hay que hacer una reforma fiscal. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora, en lo que nadie está de acuerdo es de aportar nada para contribuir a que se haga esa reforma en bienestar de la población. Fíjense que los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, fueron los primeros que salieron y dijeron, no, pero no le pueden disminuir el dinero a los partidos políticos porque el oficialismo que maneja los montos del Estado sabe de dónde sacar. Claro, eso es así. Y esa no es una postura que la oposición la tiene ahora en este momento. Ha sido una postura que ha sido constante de todos los partidos de la oposición, porque lo mismo decía el PRM cuando estaba fuera del gobierno. ¿Cuál era el cuco que metía el PLD cuando estaba en el gobierno? Decía, mira, nuestro partido es un partido consciente que sabe que hay gente que hay que ayudarla, y si el PRD gana, que era en ese tiempo lo que ahora es PRM, y si el PRD gana, va a quitar las ayudas sociales. Y le embabucaban eso a la persona y crearon una serie de ayudas donde solo se beneficiaban PLDistas que tuvieran identificado, no abiertamente como ahora, que se le da a todo el mundo, y decían, si el PLD pierde, nos van a quitar esas ayudas. Y yo recuerdo que en aquel entonces
el candidato que tenía el PRD era Miguel Vargas Maldonado, una persona que en aquel momento estaba en la cúspide de la popularidad, que no sé qué raro perdió. Bueno, perdió porque es difícil enfrentar un partido en el gobierno, sobre todo cuando es corrupto y tiene dinero para gastar, comprar voluntades y hacer lo que sea para mantenerse como lo hizo el PLD. Llevaron a Miguel Vargas a un nivel de desesperación que él creó una tarjetica y en la campaña la estaba distribuyendo. Mire, voten por mí y vayan con esa tarjeta que nosotros lo vamos a incluir en los planes sociales. Y eso se vio como una burla. Y los PLDistas defendían a capa y espada esas ayudas sociales que daban. Pero hoy en día, ¿cuál es la cosa? Lo mismo de todo el tiempo. La vocería que tenía el PRD en aquel entonces, criticando las ayudas sociales, son las que hoy tiene el PLD criticando al PRM, que esas ayudas la han multiplicado por mucho y ha ampliado la base de los planes sociales bastante alta, y la verdad es que no quieren que el gobierno mantenga esos planes sociales, porque ya ellos pasaron por el gobierno y entienden que se disminuyen esas ayudas sociales, el nivel de popularidad del gobierno va a ir en picada y eso le favorece a la oposición. Pero el gobierno, dentro de la medida por anunciar o la propuesta, de antemano se ha dicho que las ayudas sociales no serán tocadas. Porque es que nadie quiere que le toquen lo suyo. Y con esto se está presentando un panorama para mí un poco preocupante. Todo el mundo sabe que en las últimas encuestas el PRM como partido ha bajado. Y eso lo saben los ministros. Eso lo sabe la alta cúpula del PRM, que como partido ha bajado. Pero esa popularidad o esa baja en la simpatía que ha tenido el partido, ha tenido la oposición la capacidad de absolver esos disgustos. No. Mi respuesta es no. ¿Dónde están las personas disgustadas, incluyendo los propios PRMistas que no están en el gobierno? En la cantidad de personas que dice que no va a votar. Los PLDistas, en este momento, sobre todo con la salida de Gonzalo, están que cuando se ríen se le ve la última muela de la alegría. Pero el PLD ha crecido en base al PRM. Si me hacen ese interrogante, yo le contesto con toda seguridad, le digo que no. ¿Cuánto sacó la oposición en las últimas elecciones? ¿Cuánto sacó la Fuerza del Pueblo? Un 28%. ¿Cuánto sacó Abel Martínez por el PLD? Un 10%. ¿Cuántos son 28 y 38? 28 y 10, 38. Y las últimas encuestas ahora que han dicho que el PRM bajó, que el PLD subió de 10 a 19, pero la Fuerza del Pueblo de 28 bajó a 19. Y 19 y 19, ¿cuántos son? 38. Fue lo mismo que sacaron
en las elecciones pasadas. Ahí es donde yo sustento de que la oposición no ha sabido capitalizar la baja en la popularidad del partido oficial. Señores, con esto último nos vamos y nos vemos mañana porque el tiempo se agotó. Bye bye.